tarda a tothom. En primer lloc, agrair al Josep Pich que em convidés a presentar el col·lega i amic Miguel Alonso. Estic molt content que el Miguel estigui aquí i que l'ocasió ens permeti parlar de la seva recerca d'aquest llibre Cruzados sin Gloria, el ejército de Franco en la guerra civil, que ara en parlàvem, és parcialment, o en bona mesura, el resultat de la seva recerca doctoral, d'una tesi doctoral que es va llegir ja fa uns anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, que portava per títol El ejército sublevado en la guerra civil española, experiencia bélica, fascistización y violencia 1936-1939 i que va dirigir el col·lega i també amic Javier Rodrigo. El Miguel, com dic, es va doctorar a l'Autònoma de Barcelona i actualment és professor permanent a la Universitat Nacional d'Educació a Distància en el seu Departament d'Història Contemporània i en un període relativament breu, en poc més o en una dècada tot just entre la fase doctoral i postdoctoral, doncs realment té una producció que crida l'atenció tant per la quantitat com sobretot per la qualitat. Recomano, a banda d'aquest llibre, ha estat editor de 2 llibres més, Europa desgarrada, Guerra, Ocupación y Violencia, 1900-1950, publicat per Premses Universitàries de Zaragoza l'any 2018, amb Javier Rodrigo i David Alegre, i també un altre llibre, Excombatientes y fascismo en la Europa de entreguerres, que va publicar Premsa de la Universitat de València el 2022, i també un dossier molt interessant a la revista Ayer sobre història global en els estudis de la guerra. Podem dir que el Miguel, conjuntament amb alguns col·legues i amics, David Alegre i particularment el grup de l'Autònoma, sense cap mena de dubte forma part de la generació d'historiadors i historiadores joves o força joves que en l'última dècada ha renovat de dalt a baix els estudis d'història de la guerra a Espanya, també i sobretot de la guerra civil, però no només de la guerra civil, de les guerres civils europees, de les 2 guerres mundials, i aquest llibre, en bona mesura, és un testimoni de tot això que dic. Si algú vol conèixer una mica aquest grup, la meva recomanació és que doni un cop d'ull als primers números o a la primera etapa de la revista universitària d'Història Militar, que ells van fundar, ja no recordo quin any, diguem-ne que té això, una dècada de vida i que durant els primers 5-6 anys, òbviament, va ser una empresa teva, del David, i que avui és el fòrum, diguem-ne, de nova historiografia sobre la guerra en un sentit general més seriós i més rigorós que es publica en castellà, no només a Espanya, sinó en el món hispanoparlant. Per tant, diguem-ne, a més ha fet tot això que he comentat, el Miguel i altres col·legues han sigut capaços d'alçar una revista en una fase que no és habitual, que és quan un encara està buscant un lloc que li permeti viure d'una manera decent de la feina com a investigador, que és el que, sense cap mena de dubte, s'ha guanyat el Miguel. Bé, quan el llibre va sortir, Cruzados sin Gloria, es va publicar abans de l'estiu, a la primavera, jo recordo, el Miguel va tenir la gentilesa d'enviar-me'l, jo el vaig començar a llegir i ràpidament van sortir, jo vaig veure la ressenya que va sortir al País i Nicolás Sesma començava la seva ressenya dient «Otro libro sobre la guerra civil?» preguntava i es contestava retòricament «Pues sí, y uno muy bueno, por cierto, además de absolutamente necesario». I recordava que en els últims anys és cert que s'ha produït molta nova literatura de recerca sobre la guerra civil espanyola, sobre la guerra d'Espanya, però la major part d'ella encara centrada en les 2 rereguardes, la republicana i la rebel, i per tant en les violències de rereguarda, i en canvi no teníem cap gran estudi, diguem-ne, sobre un dels 2 exèrcits combatents. I això és el que és el llibre del Miguel Alonso. Sens dubte l'estudi més complet sobre l'exèrcit rebel. Ara jo li cediré la paraula, em sembla que
Ell ho diu a l'inici, diu la guerra no és... Em sembla que segueix aquí a Svetlana Alexievich, la guerra no és un episodi, no és una experiència. La guerra és un món. La guerra és mort, és violència, és fang i és merda. Bé, aquest llibre està ple de tot això, està ple de fang. Només un parell d'idees que, abans de donar-li la paraula, el llibre deconstrueix molts dels mites sobre l'exèrcit rebel. Aquí l'exèrcit rebel no és un exèrcit monolític, no és un exèrcit que tingui una única cara, per tant no és un exèrcit disciplinat, és un exèrcit on molts dels combatents òbviament hi són arrossegats a la força, a contracor, i per tant la capacitat que té aquest exèrcit d'enquadrar i finalment de ser eficaç en termes militars depèn de l'ús de la violència sobre els propis combatents, de les tàctiques militars, que, per dir-ho així, hi ha un moment que ell ho explica molt bé, utilitzen tàctiques essencialment de salt frontal en un context de guerra mecanitzada, és a dir, en la Primera Guerra Europea, que Miguel Alonso diu clarament és una guerra total, és una guerra industrialitzada, per tant, amb una capacitat de causar baixes sense precedents en les guerres europees. I tot això dona un aire del llibre. Ell parlarà, suposo, dels grans temes que el llibre aborda. Jo em reservo, si us sembla, algunes de les notes que havia pres per la part del diàleg o de la discussió. I sense més, jo li cedeixo la paraula i estic molt content que ell estigui aquí. Doncs moltes gràcies, Albert, per la presentació. També moltes gràcies al professor Josep Pich per convidar-me a parlar en aquest seminari. També volia agrair a Toni Manyaner, que és un company del teixit associatiu del barri de Gràcia, que ha facilitat una mica aquesta intervenció. Encara que jo crec que no tinc un mal nivell de català, com que no soc d'aquí, si em permeteu, parlaré en castellà, perquè si voleu entendre alguna cosa de la que quiero presentar o de la que quiero plantejar, crec que serà millor per tots. Llavors passo al castellano, encara que si després voleu que respongui en català, cap problema, i això crec que sí que tinc una mica més de flexibilitat. Bueno, como planteaba Albert, la idea con este seminario era plantear un poco algunas de las ideas clave de este libro, ¿no? Que el título está aquí, Cruzados sin gloria, el ejército de Franco en la guerra civil, que publiqué o que salió a la luz en mayo de este año en la editorial Pasado y Presente. Es un libro que ha explicado Albert, que es fruto de mi tesis doctoral de 2019, aunque si alguno acabáis haciendo una tesis doctoral, mi recomendación es que la publiquéis cuanto antes, sobre todo porque eso se evitará tener que reescribir la experiencia agónica de reescribir lo que uno ha trabajado hace unos cuantos años y tener que volver a revisitar las fuentes, que es bastante doloroso y bastante horrendo. Pero bueno, la reescribí porque yo me puse a trabajar en este libro en 2023, es decir, 4 años después de haber defendido la tesis doctoral. Entonces yo tenía nuevas preguntas, mis intereses de investigación habían evolucionado, había trabajado con nuevas fuentes, sobre todo fuentes de los archivos judiciales militares que aportaron muchísimo a lo que es la construcción final de este libro y creía necesario que todo ese trabajo se viera reflejado y se viera volcado en lo que yo al final publicaba en formato de libro. Un poco lo que quiero plantear hoy aquí, primero es de forma muy breve, porque creo que siempre es un ejercicio interesante, los porqués de este libro, a qué responde este libro, qué quiere aportar, cómo están los estudios o cómo estaban los estudios hasta hace no mucho sobre la Guerra Civil Española desde la perspectiva de los frentes y en este sentido qué contribuciones aspira, otra cosa es que lo consiga, eso ya es a juicio de los y las lectoras, pero aspira a hacer este libro, y luego una serie de ideas clave, ¿no? Ideas clave que tienen que ver no solo con entender cuestiones que se circunscriben a los frentes y al campo de batalla, como ha planteado muchas veces la historia militar más tradicional, más clásica, sino entender cuestiones, procesos históricos, dinámicas que van mucho más allá de estos frentes, ¿no? En este sentido, este libro no solo es relevante, o mi idea es que no solo sea relevante para entender la experiencia bélica de la guerra civil en las filas del ejército rebelde, sino para entender cómo esta es crucial para que nosotros podamos comprender la resultante de esta
guerra civil, que fue la construcción de la dictadura franquista, ¿no? Durante 40 años. Algo, esa vinculación entre frente y proceso constructivo de la dictadura, que no ha sido resaltado hasta hace poco tiempo, ¿no? Muy brevemente, porque tampoco me quiero detener en esto. ¿Por qué este libro, no? Esto parte de una idea clave. Y como a mí siempre me gusta decir de dónde saco las ideas, esta expresión que cito ahí, la guerra sin guerra, no es una expresión que yo haya acuñado, sino es una expresión que utiliza mucho mi colega, amigo y grandísimo historiador de la guerra civil, David Alegre, planteando la idea de que historiográficamente, hasta hace poco, aunque mayormente todavía lo sigue siendo, la guerra civil española es una guerra sin guerra, es decir, se ha estudiado desde el punto de vista de la política, de la economía, de la cultura, de la religión, del ámbito internacional, de la violencia en las retaguardias y de la represión, pero en todo esto creo que nos podemos preguntar dónde queda la historia de los soldados, dónde queda lo que pasa en los frentes, dónde queda la experiencia individual de la guerra, de la movilización, del reclutamiento, del adoctrinamiento, cuestiones que aborda en cierto modo este libro, ¿no? Teniendo en cuenta dos ideas importantes. Una, que sin victoria bélica no hay nada más. Sin victoria bélica no hay resultante en forma de régimen franquista. Sin experiencia bélica, sin movilización, sin encuadramiento, sin adoctrinamiento, no hay el régimen franquista tal y como lo conocemos en las formas, en los tiempos y en las lógicas en las cuales lo conocemos. Y en segundo lugar, vinculado a esto evidentemente, que la guerra civil es la partera del régimen franquista y lo es en las retaguardias, en la forma de la violencia, pero también lo es en los frentes de batalla. Y eso es lo que en ocasiones no ha quedado tan subrayado. Claro, ¿por qué esta minusvaloración que se ha hecho de lo bélico? Bueno, porque creo que hay un contraste, o más bien hay una falta de renovación metodológica que sí que la historiografía española ha realizado en muchos otros campos, pero que no lo ha hecho con respecto a la historia de la guerra hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta, digamos, la década de los 2000, con ciertos trabajos que surgieron, Javier Rodrigo, José Manuel Núñez Seixas, en la década de los 2010 trabajos de James Matthews, de Francisco Leira, de David Alegre, Luis Antonio Ruiz Casero, entre otros. Digamos que para estudiar los frentes todavía existía esta diferencia entre una historia militar clásica, que era la que todavía se aplicaba como elemento referencial en el caso del estudio de la guerra civil, ya digo, para lo que pasa en los frentes, frente a esa nueva historia militar, por decir este término, aunque yo creo que eso de nueva historia militar es un poco anticuado ya, incluso llamaría estudios socioculturales de la guerra, y creo que comprenden un poco más los enfoques que se plantean y que sí que se habían desarrollado en otras latitudes historiográficas. ¿Qué es lo que pasa en el caso del bando rebelde? Claro, en el caso del bando rebelde tenemos dos problemas con respecto a este marco teórico, ¿no? del que se partía. En primer lugar, que no pocas interpretaciones sobre la guerra civil y el franquismo obvian o relegan a un segundo, por decirlo en términos suaves, plano, lo sucedido en el frente y lo convierten en algo que es meramente visto como un escenario y un trasfondo de todo lo demás, ¿no? Sin entender que es precisamente lo que pasa en el frente lo que propicia todo lo demás. Es decir, el frente es un marco de posibilidad, es una condición de posibilidad, y eso es importante entenderlo. Y en segundo lugar, que no pocas interpretaciones, cuando recurren para construirse o incorporan parte de lo que pasa en los frentes y parte de las dinámicas bélicas, lo hacen a través de una serie de referentes que son metodológicamente muy problemáticos. ¿Y qué referentes son estos? Lo ilustro con esta fotografía, ¿no? y lo pongo brevemente en el tercer punto de la diapositiva, pero lo comento de forma muy breve, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Salas Larrazábal, tanto Ramón como Jesús Salas Larrazábal, José Manuel Martínez Bande, que es el autor de la monografía de 18 volúmenes, que está ahí ilustrada, del Servicio Histórico Militar, Monografías de la Guerra de España. José María Gárate, que es un autor de una monografía sobre los alféreces provisionales, o Rafael Casas de la Vega, que es un autor del trabajo en 2 volúmenes sobre las milicias nacionales. ¿Cuál es el problema con estos autores? Que Ramón Salas Larrazábal fue voluntario de los Requetés y fue teniente provisional en la Guerra Civil, que Jesús Salas Larrazábal fue oficial del ejército franquista, que José María Martínez Bande fue alférez provisional, que José María Gárate, que escribió la única monografía que tenemos hoy en día sobre los alféreces provisionales, fue alférez provisional y escribió unas memorias como alférez provisional que están citadas en parte en algunos momentos del libro. O que Rafael Casas de la Vega, que es el autor de ese trabajo en 2 volúmenes sobre las milicias nacionales, o fue, mejor dicho, está muerto, un oficial del ejército franquista que además era de filiación falangista,
cosa que no digo yo, sino que lo dice la Fundación Nacional Francisco Franco, que es materia de autoridad en este sentido. Claro, ¿cuáles son los problemas que plantean estos referentes, ¿no? Plantean problemas muy claros de afinidad ideológica. La mayoría son autores que escribieron estos libros en el tardofranquismo, primeros años de la democracia, y no solo sus filias por la dictadura son evidentes, sino también son sus filias por reforzar una serie de mitos y narrativas que construyó la propia dictadura. Por ejemplo, la superioridad del Ejército Popular de la República, algo que la historiografía ha demostrado que no fue así. Por ejemplo, que condicionado a esta superioridad del Ejército Popular de la República, la victoria de las armas rebeldes fue una victoria fundamentalmente basada en una razón moral. La fuerza de las ideas, la fuerza de las convicciones fue lo que permitió imponerse, en este caso, a las armas golpistas. O la idea de que Franco fue un genio militar, que es verdad que desde otro punto de vista se ha contrastado con la idea de que Franco era un inepto militar, pero bueno, yo creo que hay un punto medio entre lo que plantea la biografía de Carlos Blanco Escolá, que habla de la incompetencia militar de Franco, frente a estas geografías que lo plantean como Napoleón redivivo. Otros problemas metodológicos son la utilización parcial e interesada de las fuentes, como ha demostrado, por ejemplo, recientemente el trabajo de Luis Antonio Ruiz Casero, en el cual cuestiona la utilización o la selección de fuentes y la validación de fuentes que hace Martínez Bande para explicar algunas operaciones, por ejemplo, en el Frente Centro. Y el problema es que hay temas clave que siguen siendo referentes para entender el proceso constructivo de la dictadura franquista, los alféreces provisionales, las milicias nacionales, o simplemente lo que pasa en los frentes y cómo se lleva a cabo la guerra, para lo cual estos autores siguen siendo referentes. Y eso, evidentemente, es un problema. Con lo cual, lo que pretende este libro es resituar al frente y dotarlo de una relevancia central a partir de presupuestos metodológicos avanzados, si lo queremos ver de esta forma, ¿no? A partir de los enfoques, de las perspectivas, de los conceptos y de las herramientas que nos brindan los estudios socioculturales de la guerra. Explicado un poco esta cuestión de forma súper rápida, podríamos habernos detenido más, pero bueno, tampoco quería perder mucho o invertir mucho tiempo en esto. Me interesa, como decía Albert, plantear algunas ideas, ¿no? Algunos de los ejes clave del libro. Seguramente no plantearé ni la mitad, porque esta charla generalmente me suele durar unas 2 horas y media y no la he acotado, con lo cual, pues bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos. Quiero empezar con una idea de la cual derivan, o creo que se pueden derivar, otras ideas, ¿no? En primer lugar, que la guerra civil española fue una guerra total, una guerra moderna. Y me interesaría centrarme en esta idea de modernidad por una cuestión. Creo que podemos aseverar que la Guerra Civil Española fue el conflicto más moderno de la historia hasta septiembre de 1939, que es cuando se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente tenemos el antecedente de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil Española no fue tan masiva, no tuvo un volcado de potencial industrial tan grande como la Primera Guerra Mundial, pero sí fue la guerra en la cual se dio cita al armamento más moderno que se había construido hasta ese momento. Luego se construirían posteriormente otros armamentos, claro. Y planteándonos desde un punto de vista exclusivamente militar, que es la parte, creo, menos interesante, pero que es necesaria para construir todo lo que viene después, toda una serie de desarrollos tácticos que se basaban en la utilización de ese armamento. Y voy a mencionar de forma muy breve los aviones Stuka, los Panzer I, los bombarderos italianos Savoia Marchetti, que fueron parte de la columna vertebral de los ejércitos contendientes, al menos en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo desde la perspectiva del armamento fue una guerra total, también fue una guerra de masas desde la perspectiva de los procesos que se llevaron a cabo para librarla, ¿no? Y que llevaron a cabo ambos ejércitos, no solo el ejército rebelde, sino también, evidentemente, el Ejército Popular de la República. La movilización masiva de quintas, 15 quintas rebeldes por 23 quintas republicanas. La militarización de las retaguardias, la militarización del esfuerzo de guerra y el control político y la imposición de una autoridad vertical y una jerarquía vertical más fácil de imponer en la retaguardia rebelde que en la republicana, pero con procesos que se desarrollan en ambas retaguardias. La construcción de una propaganda movilizadora que tiene en la deshumanización del enemigo un elemento central, ¿no? Cosa que ya sabemos y que tampoco creo que tenga más sentido explicar, o que creo que es un lugar común que conocemos. O, por ejemplo, el desarrollo de formas de violencia de masas que tienen en la guerra civil uno de sus primeros despliegues en territorio continental, hablo de territorio europeo, y que
inciden en esa idea de la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Por ejemplo, los bombardeos masivos que se producen sobre las retaguardias republicanas, caso del bombardeo de Barcelona en marzo del 38, caso de los bombardeos de Guernica y Durango, caso de la campaña de bombardeos masivos contra todo el levante republicano en la primera mitad de 1938 y también posteriormente. Eso, evidentemente, son unas prácticas que, como bien sabe Albert, provienen de los espacios coloniales, pero su sistematización, ese bombardeo aéreo sobre zonas civiles, ocurre en el, digamos, mundo occidental, en el territorio al menos europeo, se sistematiza en la guerra civil española. Otra idea que me interesa sobre esto es la idea de la guerra civil española como una guerra sobrevenida. A ver si encuentro la hoja, que ahora la he perdido. No, perdón. Antes sí, ya decía yo, digo, no tenía que venir esto. Vale. Esta idea de la guerra total, esta idea de la guerra moderna, permite, por ejemplo, cuestionar un lugar común en la historiografía de la guerra civil, y que quizá aquí, Albert, podamos luego hablar sobre esta cuestión. Es el lugar común de que los rebeldes vieron la guerra civil española como una guerra colonial, interpretaron la guerra civil española como una guerra colonial, construyeron las formas de violencia de la guerra civil española, formas de violencia de masas, simplemente exportando y trasladando las formas de violencia que provenían del protectorado en el cual habían desarrollado su experiencia. Como sabemos, el africanismo fue un elemento identitario clave de los golpistas, sobre todo los grandes generales golpistas que formaron parte de esa coalición civil-militar que se levantó en armas contra la Segunda República, y hay algunos trabajos, uno que está ilustrado ahí, el trabajo del historiador británico Sebastian Balfour, Abrazo Mortal, u otro de un historiador de aquí de Barcelona, Gustau Nerín, el trabajo La guerra que vino de África, que plantean una visión, yo creo que demasiado unidireccional, demasiado causa-consecuencia, entre esa formación, esa identidad africanista y las formas de interpretar la guerra y las formas de interpretar la violencia en la guerra civil española. Y en ese sentido yo creo que lo que podemos hacer a partir de la consideración de la guerra civil española como una guerra total y una guerra moderna es, desde luego, matizar esa afirmación y plantearlo desde otro punto de vista. La guerra colonial es un antecedente, es un referente experiencial, pero no es un modelo exportado, extrapolado y, digamos, trasladado como tal a los campos de batalla de la guerra civil. En primer lugar, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se mencionan, la cuestión de la deshumanización, no proviene de los conflictos coloniales per se, sino que es propia de la guerra total, y el enemigo republicano no es considerado como un enemigo a la altura, o digamos a la altura, con la misma naturaleza que los enemigos rifeños. Porque la tipología de la violencia tampoco es la misma. La violencia de la guerra civil es más masiva, más profunda, más extensa y, sobre todo, tiene un carácter preventivo, que, a mi modo de ver, aunque esto es un elemento de discusión, creo que la violencia colonial no lo tiene. La tipología del enemigo también es diferente. No estamos hablando de un enemigo irregular, sino estamos hablando de un ejército regular, un ejército de masas y un ejército armado con armamento moderno. Con lo cual, el tipo de conflicto no es el mismo. No es una guerra colonial, sino que es una guerra total y una guerra moderna. Y eso me lleva a una reflexión que muchas veces se plantea. A veces se quiere caracterizar la guerra civil española a partir de lo que pasa entre julio y noviembre de 1936, cuando la guerra, y eso en el libro he hecho un ejercicio consciente, y creo que lo he conseguido, igual alguno se me ha escapado, he hecho un ejercicio consciente de utilizar esta terminología. Cuando hablo del periodo julio-noviembre de 1936, no utilizo la palabra guerra, utilizo la palabra conflicto, porque creo que la guerra como tal, la guerra total, la guerra moderna, la guerra de masas, se abre a partir de noviembre de 1936. Y luego podríamos hablar de la discusión o de la justificación de por qué utilizo yo esta terminología. Pero bueno, creo que a partir de esa consideración se puede, por ejemplo, y es uno de los intentos de aporte neto a los debates que plantea este libro, se puede cuestionar esta idea de la naturaleza, entre comillas, colonial, de la guerra civil española. Otra segunda idea que me parece interesante, y que también vamos a pasar rápido sobre ella, es la idea de que es una guerra sobrevenida. Ya hemos hablado antes, o creo que lo he mencionado, que España no tiene experiencia previa en una guerra de masas. A fin de cuentas, los referentes experienciales previos del ejército español es la guerra en el Rif, que, como decíamos, como acabamos de decir, era una campaña irregular frente a un enemigo irregular con escaso o ningún
armamento moderno. También el golpe tiene un desenlace imprevisto para ambos bandos, desde luego para la República, que es quien recibe el golpe, que al principio lo descarta como una mera asonada militar y que se puede tratar de contener con una operación más bien represiva, desde luego no alcanza a valorar la escala de lo que se está produciendo, y también una falta de previsión frente a cómo se van desarrollando los hechos, que tiene que ver también o está vinculada con esa desconfianza que se instala en los dirigentes republicanos hacia el ejército en los primeros momentos. Y desde luego es un desenlace también imprevisto para los propios golpistas. El golpe tiene un éxito parcial o fracasa parcialmente, como lo queramos ver, fracasa en Madrid, fracasa en Barcelona, fracasa en Valencia, cuando el objetivo del golpe era un objetivo de control rápido de los principales nodos de poder, y eso evidentemente es algo que no se lleva a término, y eso es lo que genera la primera decisión, por así decirlo, estratégica de los golpistas, que es converger cuanto antes en Madrid para conquistarla rápidamente, cosa que no se produce en noviembre de 1936, porque fracasan los asaltos sobre la capital, y eso abre un escenario, este escenario que estamos hablando, de guerra formal, guerra total, guerra moderna, guerra de masas, porque hay que comenzar a construir sendos ejércitos de masas para librar esta guerra. Por tanto, lo que tenemos es una guerra imprevista, es una guerra que, debido a su carácter imprevisto y a su carácter sobrevenido, se ha de planificar a marchas forzadas y se ha de aprender a costa del sacrificar la vida de los combatientes en los campos de batalla. Y es importante entender esto, porque eso genera toda una serie de problemas que adquieren un carácter endémico en el ejército rebelde, que simplemente os voy a mencionar muy de pasada, porque me interesa más entrar en otras cuestiones: problemas de armamento, problemas de suministro de fortificaciones, de material para construir fortificaciones, mejor dicho, problemas de transportes, de vestuario, lo que genera quejas de los mandos divisionarios, falta de efectivos, esto es una constante a lo largo de toda la guerra, procesos de instrucción que son bastante deficientes, porque los ritmos de consumo de estos recursos humanos son mucho más elevados de lo que pueden suministrar las maquinarias de ambos ejércitos. Eso hace que la instrucción sea mucho más corta, que, por ejemplo, en una fecha tan tardía como septiembre de 1938, en el caso del ejército golpista, tengamos informes en plena batalla del Ebro en la que dicen: hemos recibido a un grupo de reclutas recién salidos de la movilización de la quinta correspondiente que han llegado al frente. De nuevo repito el escenario: la batalla del Ebro, septiembre de 1938, les hemos dado parte del equipo que contenía una granada y han preguntado: ¿esto qué es? ¿Qué hacemos con esto? Y evidentemente la consecuencia de eso es que en el momento en el que ha habido un ataque republicano, lo que han hecho es tirar el rifle, tirar el fusil y acurrucarse en el fondo de la trinchera y llorar, cosas que aparecen como tal en los informes, cosa que es bastante poco habitual que aparezcan en los informes este tipo de cuestiones, lo que nos da un poco la dimensión del problema. Evidentemente luego son sacados a punta de pistola y obligados a combatir, por supuesto. Pero bueno, tiene toda esa serie de consecuencias y una difícil adaptación a la guerra moderna. ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué me interesa esta idea? Porque eso genera un mito, o ha generado un mito. La no consideración de todos estos factores ha generado un mito que me parece importante señalar y que tiene que ver con las interpretaciones que se han construido a partir de lo que pasa en los frentes de la Guerra Civil Española. El mito de que el Ejército Nacional, por utilizar la autodenominación, ejército rebelde, golpista, sublevado, como siquiera, Ejército Nacional si se utiliza con mayúsculas, por favor, porque si no implica otra cosa. El Ejército Nacional fue una máquina de guerra bien engrasada frente a un desastroso Ejército Popular de la República, que es un mito que no solo proviene de esos referentes que hemos visto antes, de los Martínez Bande, de los Salas Larrazábal, de los Casas de la Vega, sino que es un mito o es un lugar común sin fundamento empírico que han repetido historiadores mucho más solventes sobre la Guerra Civil Española, como es el caso de Gabriel Cardona, que es un historiador mucho más solvente sobre la Guerra Civil Española. Claro, esto nos permite cuestionar, por ejemplo, otra idea importante sobre la Guerra Civil, que también se ha convertido en un lugar común y se ha ido repitiendo de forma sistemática, sin que nadie se haya molestado en investigar y en profundizar en si verdaderamente existe un aterrizaje real sobre documentación acerca de si esto es cierto, que es la tesis de la guerra lenta, que supongo que la mayoría conocéis, si no la explico brevemente, y además es una
perdón por el inciso, es una idea que no solo es un lugar común historiográfico, sino que es un lugar común en la cultura popular. Y aquí pongo una imagen de la película que dirigió, creo que hace 3 o 4 años, no recuerdo, Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, sobre el proceso de elección de Franco a la jefatura del Estado y a generalísimo en septiembre-octubre de 1936, en la cual esta escena, que está en YouTube si la queréis ver, pone, Mientras dure la guerra, escena avión, sale, precisamente reproduce de forma muy clara esta idea de la guerra lenta, ¿no? El cual Franco dice que tengo que ir lento para exterminar a mis enemigos, ¿no? ¿Qué dice esta idea, ¿no? Esta idea lo que plantea es que Franco, subrayado, retrasó deliberadamente, subrayado lo de deliberadamente, el final de la guerra con 2 objetivos. En primer lugar, para afianzar su poder al frente de la insurrección y al frente del naciente Estado, la naciente dictadura. Y en segundo lugar, para, teóricamente, exterminar concienzudamente a sus enemigos. Claro, pero esta idea, ese retraso deliberado de la guerra, lo que por oposición implica es que si hubiera querido ganar antes, hubiera podido ganar antes y habría tomado decisiones para poder acabar cuanto antes la guerra. Yo hace un mes más o menos compartí una charla, un coloquio con un fotoperiodista, Manu Bravo, que ganó el premio Pulitzer hace unos cuantos años por una foto bastante terrible de no sé si la guerra en Libia o en Siria, si no recuerdo mal. Y yo le preguntaba, ¿no? Porque una especie de diálogo sobre la naturaleza de la guerra entre su experiencia como fotoperiodista y mi trabajo como historiador de la guerra, ¿no? Yo le preguntaba, le decía, bueno, pero tú que has podido entrar en contacto, ¿no? Y hablar directamente con muchos militares, generales, líderes milicianos, lo que sea, a partir de tu trabajo como fotoperiodista, no sé si conoces a alguien que pudiendo ganar la guerra antes haya dicho, no la voy a ganar, voy a esperar porque voy a hacer esto o lo otro. Y me decía que no. Es decir, la gente lo que quiere hacer es ganar la guerra cuanto antes y acabar con eso. Otra cosa es lo que luego se puede hacer después o no se puede hacer después. Entonces, esta idea de la guerra deliberada de Franco, ya digo, para afianzar su poder o para exterminar concienzudamente a sus enemigos, se basa en 4 ideas. La voy a explicar brevemente porque, bueno, luego si queréis alguien podemos entrar en esto. En 4 lógicas. En primer lugar, en la lógica militar, que en determinados momentos el ejército de Franco tomó una decisión para desviar lo que sería el curso lógico de los acontecimientos que hubieran permitido la terminación de la guerra cuanto antes. Por ejemplo, el levantamiento del asedio del Alcázar de Toledo en septiembre de 1937, la aceptación del envite republicano cuando los republicanos conquistan Teruel en finales de 1937, inicios de 1938, cuando el ejército rebelde estaba preparando una nueva ofensiva sobre Madrid. El hecho de que en abril de 1938, cuando se conquista y se ocupa Lleida, el ejército golpista no continuase hacia aquí, hacia Barcelona, sino que se desviase hacia Valencia. O incluso, Preston lo comenta en su biografía, Paul Preston y Ángel Viñas son, yo creo, 2 de los principales historiadores que han planteado esta idea. Comenta incluso que Franco, a la altura de noviembre de 1938, dudaba sobre lanzar la ofensiva sobre Cataluña porque no sabía o tenía dudas, digamos. Claro, pero ¿qué no tiene en cuenta esta lógica militar? De todos estos momentos en los cuales teóricamente se podría haber tomado una decisión, siempre visto, claro, desde la perspectiva de cómo han acabado los hechos. Pero no se tomó esa decisión para acabar cuanto antes la guerra. No tiene en cuenta el hecho de lo que hablábamos antes, que la Guerra Civil Española fue una guerra sobrevenida y una guerra aprendida, que no se sabía cómo librar la guerra moderna y no se sabía cómo aprovechar las ventajas de la guerra moderna. Y Madrid es un ejemplo clave de todo esto. Las columnas africanas que habían avanzado de forma fulgurante desde Cádiz, desde Sevilla, a partir de julio-agosto de 1936, se estrellan en un escenario como el de Madrid. ¿Por qué? Porque no es el tipo de guerra para el que están entrenadas para luchar. En segundo lugar, esta lógica militar ignora otra cuestión, que las propias directivas del ejército sublevado, a lo largo, o desde finales de 1938 y desde finales de 1937 y a lo largo de todo 1938, están mencionando de forma explícita una idea: tenemos que ganar cuanto antes la guerra. Claro, pero si no vas a la documentación es difícil que incorpores esta idea porque no has trabajado la documentación y porque te has basado en los trabajos de Martínez Bande, Salas Larrazábal, etcétera, etcétera.
Y luego también, evidentemente, lo que plantea es, o lo que falta dentro de esta lógica militar, es todo lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Falta de medios, falta de instrucción, bueno, cuestiones que no voy a plantear. Luego hay otra lógica dentro de esta idea de la guerra lenta que me parece también interesante, que es la lógica que yo la llamo, por poner un título, la lógica de los aliados fascistas, ¿no? Que plantea que los asesores fascistas, alemanes e italianos, ¿no?, que apoyaron al ejército golpista, lo que le instaban en todo momento era modernizar sus formas de hacer la guerra. Hay que ir más rápido, hay que ser más moderno, tienes que hacer la guerra de forma más moderna. Pero claro, ¿qué experiencia tienen estos aliados fascistas? ¿Qué experiencia tiene Alemania en guerra desde el final de la Primera Guerra Mundial? Spoiler, ninguna. ¿Qué experiencia tiene Italia? 2 guerras coloniales, la guerra de Libia y la guerra de Etiopía, y experiencias en la Guerra Civil Española, la de Málaga, que fue exitosa, la de Guadalajara, que no mucho, y la de Santander, que está un poco entre medio. Tampoco tiene en cuenta que Franco, evidentemente, conoce los problemas de su ejército, porque para algo es el que manda. Y tampoco tiene en cuenta esta idea que hemos planteado antes, que la Guerra Civil Española es la guerra más moderna de la historia de la humanidad hasta septiembre de 1939, o al menos en las que se ha utilizado el armamento más moderno, con la consecuencia de la utilización de una serie de tácticas modernas. Y luego además dice, no, es que Franco desarrollaba una guerra lenta. ¿Lenta con respecto a qué? Con respecto a la guerra que desarrollaron las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial, la guerra en la cual se invadió la Unión Soviética, según lo que nos han contado, ¿no?, a lomos de los Panzer, pero en verdad fue a lomos de burros y a lomos de caballos. Y al final terminó por ser una guerra absolutamente desmodernizada, una guerra en la que la infantería a pie terminó siendo el elemento fundamental del esfuerzo bélico de ambos ejércitos, evidentemente comparando escalas, digamos, teniendo en cuenta la diferencia de escalas. Pero bueno, creo que es importante hacerse estos planteamientos y creo que en este sentido la historia o los estudios socioculturales de la guerra pueden aportar. Y luego están las 2 lógicas principales, ¿no? La lógica de la consolidación del poder y la lógica de la violencia. La lógica de consolidación del poder lo que plantea es que esta guerra deliberada de Franco era necesaria para consolidar su poder. Pero claro, la unificación política se produce en abril de 1937. Mola, uno de los posibles rivales de Franco, no sé si tanto por un poco a lo James Dean, ¿no?, si como porque murió se ensalza su figura, porque verdaderamente un rival político o potencial rival político a la altura de junio de 1937 cuando muere, sería una cuestión de hacer también una biografía de Mola, que tampoco hay, una biografía solvente sobre Emilio Mola. Ya digo, Mola muere en junio de 1937 en un accidente aéreo. El primer gobierno de Franco, que según Paul Preston es lo que permite desactivar a Queipo como rival político dentro de la retaguardia golpista, se constituye en enero de 1938. El fuero del trabajo, una de las leyes fundamentales del franquismo, se promulga en marzo de 1938. Es decir, a la altura de marzo de 1938, Franco parece que no tiene demasiada oposición para la consolidación de su poder. Entonces, ¿por qué, según esta lógica, esta tesis de la guerra lenta, cuando se ocupa Lleida en abril de 1938, ¿por qué no se consigue? ¿Qué más hay que consolidar en ese poder de Franco? Me parece una idea que tampoco exploro demasiado en el libro, pero creo que es una pregunta interesante que se podría indagar más en esta. Y luego, una cuestión que yo creo fundamental, la lógica de la violencia. Se dice, Franco retrasó deliberadamente el final de la guerra para exterminar concienzudamente a sus enemigos. Pero bueno, si el grueso de los asesinatos en la retaguardia rebelde se concentra en los 6 primeros meses de la guerra, cuando no existe la cronología de esta guerra lenta. Entre julio y diciembre de 1937 es cuando se asesinan a unas 52.000 de las 66.000 personas que se asesinan en la retaguardia inicialmente controlada por los rebeldes. Y luego, desde luego, la posguerra no es un espacio de contención de la violencia. Al contrario, hasta el 42-43 los asesinatos se acumulan en las prisiones, en los campos de concentración y en las tapias de los cementerios. Con lo cual, ¿por qué esa guerra lenta? ¿Qué plantea el escenario de posguerra? ¿Qué plantea el escenario de guerra que no planteaba el escenario de posguerra en una posguerra victoriosa? Creo que son elementos para la reflexión. Otra idea interesante que creo que se aborda en el libro y que tiene que ver con ese vínculo entre lo que está pasando en los frentes, lo que pasa en los campos de batalla, nuestro análisis sobre ello y el proceso constructivo de la dictadura franquista y los porqués también de su larga duración, que muere con el dictador,
es el vínculo entre adoctrinamiento e ideologización, que creo que es un elemento importante. Es un elemento importante por dos cuestiones, porque siempre en los debates sobre la naturaleza política del franquismo, que han generado muchísima literatura y han generado muchísimos trabajos y que no se van a resolver porque es irresoluble, es una cuestión interpretativa, pero bueno, está desde quienes lo plantean como un régimen fascistizado, ¿no? Como Ismael Sall, la Escuela de Valencia, sobre todo, como una dictadura militar autoritaria, hasta los que creemos, sobre todo el polo de la Universidad Autónoma de Barcelona, también de la Universidad de Zaragoza, que creemos que se puede interpretar como un régimen fascista hasta al menos mediados de los años 40. Pero en todo caso, no me interesa tanto el debate sobre la naturaleza del franquismo, que me aburre ya, he estado muchos años con eso y me parece aburrido, aunque es muy interesante, quiero decir, no lo desmerezco, pero yo ya lo he leído mucho, me aburre. En estos debates siempre el ejército se está planteando en esta balanza entre factores fascistizantes y factores desfascistizantes. El ejército siempre se plantea como un factor desfascistizante. El ejército equivale, o siempre en esa balanza se dice, bueno, es que no era una dictadura fascista porque los militares eran quienes controlaban el poder. Bueno, luego hablaremos un poco de eso, ahora hablaremos un poco de eso. Y en segundo lugar, este vínculo entre adoctrinamiento en el frente e ideologización o politización tiene que ver con otra idea, con un consenso historiográfico que han planteado trabajos recientes sobre la Guerra Civil Española, sobre todo dos, el trabajo de James Matthews y el trabajo de Francisco Leira, en el cual ellos plantean o ellos sostienen la idea de que el ejército rebelde sobre todo lo que le interesaba era ganar la guerra y no tanto politizar a sus combatientes. La cuestión de la politización era un objetivo complementario muy supeditado a la victoria bélica. Bueno, ahora hablaremos sobre esta cuestión. Claro, yo siempre he creído ambas ideas cuestionables. En primer lugar, porque si nos vamos a la historiografía sobre fenómenos contemporáneos que están sucediendo digamos, de forma coetánea a la Guerra Civil Española, por ejemplo, el caso del Tercer Reich y el ejército alemán, la Wehrmacht, lo que plantea la historiografía es que muchos generales, no todos evidentemente, claro, pero muchos generales de ese ejército alemán eran nazis convencidos y llevaron a cabo la guerra en el este, el exterminio, el holocausto y la participación en ese holocausto por las balas, que fue la primera fase antes de los campos de concentración y la cámara de gas y de la conferencia de Wannsee, lo llevaron a cabo de forma activa y de forma participante en ese proceso. Y eran, ya digo, generales, algunos de ellos procedentes de la aristocracia prusiana que se hicieron nazis pues porque creían en el proyecto nazi. En segundo lugar, también me parece siempre estas dos ideas cuestionables, porque al final la guerra total lo que plantea son dinámicas de propaganda e ideologización que son fundamentales para entender los procesos de movilización militar. Y joder, yo siempre me preguntaba, digo, hostia, pues en toda la bibliografía que he leído yo sobre la guerra total y la movilización, la propaganda y la ideologización son factores clave, pero hete aquí que justo en el caso de la Guerra Civil Española no lo son. El franquismo, que es un ejército, o el ejército franquista, o el ejército rebelde, que es un ejército particularmente ideologizado, es el único que no tiene interés en ideologizar a sus combatientes, solo en ganar la guerra. Bueno, estoy planteando un poco en términos simples, pero se entiende un poco la idea. Y luego por una idea clave, ¿no?, que ya hemos planteado antes, que la Guerra Civil Española es el marco constructivo de la dictadura a todos los niveles, también en el sentido de los apoyos sociales. ¿De dónde creo yo que surge esto? Esta interpretación para mí cuestionable de la ideología, de una comprensión de lo que es la ideología y su funcionamiento. Si entendemos la ideología en términos de máximos, como un dogma, entonces sí, evidentemente, la experiencia bélica y el paso por las filas del ejército sublevado o del Ejército Popular de la República, si estuviéramos hablando en otro caso, no fue una experiencia de socialización ideológica. Pero si entendemos la ideología fuera de este esquema trinitario de resistencia, colaboración, pasividad, y lo entendemos como adaptación, como crítica, como diálogo, como pragmatismo, como oportunismo, como supervivencia, bueno, entonces creo que podemos dar una nueva visión a ese proceso de adoctrinamiento. Y lo voy a plantear a partir de un ejemplo muy claro. La instrucción de los combatientes, lo que yo pongo ahí como educación moral del soldado. Ya hemos dicho que el ejército sublevado, por los problemas de la movilización, la falta de efectivos, tenía problemas en la instrucción. Básicamente los soldados, ya he explicado antes el ejemplo del caso de la batalla del Ebro, ¿no? Los soldados llegaban con muy poca instrucción al frente y eso hacía que las unidades desarrollasen procesos de instrucción en el mismo frente, en el mismo campo de batalla para tratar de, bueno, el mismo campo de batalla, digamos, en el mismo frente para tratar de paliar esos problemas de instrucción.
Y esa instrucción, esos programas que se hacían en el frente tenían una parte práctica, lógico, y una parte teórica. Pero es que la parte teórica no empezaba al final, lo que hubiera sido lógico si lo planteamos desde un punto de vista de decir, bueno, primero la parte práctica, primero que aprendan a cómo disparar y cómo lanzar una granada y luego ya les diremos otras cosas. No, la parte teórica empezaba de forma paralela al principio. Y esta parte teórica, había cuestiones dedicadas a enseñarles teoría militar, bueno, está muy bien, pero también había cuestiones vinculadas claramente con lo político, de dos tipos. Había conferencias que se les daban, las denominadas conferencias patrióticas, sobre cuestiones prácticas de los beneficios concretos y tangibles que les reportaría la victoria bélica en tanto en cuanto excombatientes de la Nueva España, esa idea, pensiones, subsidios a sus familias, posibilidad de tener trabajo en la posguerra, etcétera, ser parte de esta aristocracia de la Nueva España, que luego evidentemente eso fue algo que no se terminó de cumplir, no al menos como lo vendía la propaganda. Pero también se hablaba de cuestiones que ni siquiera eran prácticas en ese sentido. Se les hablaba sobre los reyes católicos, sobre Numancia, sobre Don Pelayo, cuestiones que no tenían ningún tipo de aplicación práctica. De hecho, en los programas de instrucción, todas estas cuestiones solían ir antes de cuestiones, creo, mucho más prácticas para lo que era el librar la guerra, como podía ser cómo vendar las heridas propias o cómo evacuar a un compañero del frente. Con lo cual, si un soldado, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero para que se me entienda, si un soldado el segundo día de acabar de ser desplegado en el frente tenía que participar en un ataque, sabía quiénes eran los reyes católicos y sabía que cuando llegase la desmovilización, pues igual le daban un estanco o un subsidio a su familia, pero no sabía cómo vendarse una herida. Entonces, claro, si el ejército rebelde lo que pretendía era ganar la guerra a toda costa y no pretendía politizar a sus soldados, ¿por qué malgastar los esfuerzos en politizarlos en ese sentido? Creo que eso nos puede dar algunas pistas al respecto de estas cuestiones. Y eso nos permite concluir dos cuestiones o dos ideas. En primer lugar, que el ejército estaba ideologizado. En el libro se desarrolla con mucho más ejemplos. Pero yo creo que nos permite concluir, primero, que el ejército estaba ideologizado y, segundo, que el ejército era un factor o un agente de socialización ideológica porque este era uno de sus objetivos prioritarios. Porque, a fin de cuentas, hay que entender una cuestión. La movilización y el encuadramiento de más de 1 millón de individuos en las filas del ejército sublevado lo que hace es poner a los individuos más jóvenes, de las generaciones más jóvenes del país, que van a constituir, digamos, el tejido social durante muchos años, los pone en un escenario de control, de vigilancia y de capacidad de, al menos, tratar de inculcar una ideología que, desde luego, un Estado, un régimen que estaba en construcción y que quería ampliar sus bases sociales no iba a desaprovechar. Claro, eso nos lleva a una siguiente pregunta, que es importante. ¿Consiguió tener éxito el ejército en su proceso de socialización ideológica? De nuevo, depende de qué entendamos por socialización ideológica. Aquí podemos traer a colación varias cuestiones. Primero, la longevidad del franquismo, esos 40 años de duración. En segundo, la centralidad de la retórica de la guerra dentro de sus propias narrativas de legitimación y la instrumentalización que se hizo de los excombatientes y el hecho de que la generación de la guerra no fuese uno de los principales actores en los movimientos de oposición al régimen. Eso no quiere decir que lo apoyasen de forma activa, de forma militante, pero desde luego no fue uno de los principales actores en los movimientos de oposición al régimen. Y de nuevo depende de cómo entendamos la ideología. Si entendemos la ideología como un discurso adaptado a la realidad de los individuos, a la realidad cotidiana, a la realidad tangible, algo contingente, algo que se vincula con la supervivencia, con el oportunismo, entonces sí podemos plantear la idea de que la experiencia bélica fue un proceso de socialización ideológica, o al menos podemos entenderlo de forma más amplia. Y traigo un ejemplo ilustrativo de varios que hay en el libro que me parece interesante por el contraste que plantea. Estas son las memorias, como queda claro por la foto, de un artillero, José Carrasco Canales, publicadas en el año 1973. Este es un artillero que es movilizado a comienzos de 1937, si no me falla la memoria, que narra su experiencia en la guerra, estuvo en Teruel, fue capturado por los republicanos y luego al final es recapturado, porque los republicanos lo ponen a combatir, es recapturado por las fuerzas del ejército
sublevado. Y dice, en un momento en el cual narra una marcha que hace, un viaje que hace por Extremadura, él era extremeño. Bueno, lo que se indica ahí lo leo. Analizada la miseria de los campesinos y yunteros extremeños, ya no me parecían tan descabelladas sus aspiraciones frente al inhumano egoísmo de los grandes terratenientes. Lo cual uno puede pensar una visión crítica, ¿no? Con básicamente el proyecto, uno de los pilares fundamentales, uno de los puntos nodales del proyecto franquista. Pero luego, unas páginas más adelante, dice: el ideal franquista, se entiende por el contexto, preconizaba el orden, el pan y la justicia para todos los españoles, lo cual evidentemente contrasta con lo que dice antes, ¿no? ¿Por qué me parece interesante estas memorias? En primer lugar, porque se plantea un lenguaje crítico con la dictadura, pero al mismo tiempo se está reproduciendo parte de los elementos narrativos de la dictadura, como es esa idea de que el franquismo se asociaba con el orden, el pan y la justicia para todos los españoles. Creo que ese contraste permite dar una visión de esos procesos o de cuáles fueron las formas de esa socialización ideológica o un potencial ejemplo. Y en segundo lugar, me parece también interesante por el propio hecho de publicación de estas memorias. Estas memorias se publican en el año 1973, las publica un individuo que es absolutamente anónimo, que no necesita reivindicar, justificar su papel en nada, más allá de su propio afán de hacerlo personal, porque no tiene una relevancia pública. Entonces, el hecho de que un individuo decida publicar unas memorias en el año 73, en las cuales sí hace una crítica, junto con otras que aparecen en el libro, hace una crítica al egoísmo, inhumano egoísmo de los grandes terratenientes, pero al mismo tiempo se posiciona claramente en una suerte de mínimo común denominador del discurso franquista, esa idea del orden, el pan y la justicia, me parece particularmente relevante. Y me parece relevante porque se publica en el año 73, cuando ya no responden a una determinada censura, a una determinada necesidad de publicar memorias de combatientes para legitimar la dictadura franquista, sino que este individuo las publica cuando no tenía necesidad para ello. Y el hecho de que las publique y publique este tipo de enfoque creo que es interesante. 5 minutos me quedan, ¿sí? Sí. Bueno, 5 minutos tampoco me quiero extender más. Luego había planteado algunas cuestiones, pero no voy a comentar esto, sobre el vínculo que se ha hecho desde esta perspectiva de la comprensión de la politización y de la relación entre experiencia bélica y política en torno al fenómeno de la deserción. Y ahí la monografía referente que tenemos es la de Pedro Corral, Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil. Y justo, además, me viene bastante bien, porque este PowerPoint está hecho con el editor, el diseñador guay que han puesto ahora en PowerPoint, porque yo no sé hacer PowerPoint, soy bastante inútil para eso. Pero está muy bien porque no me había dado cuenta, y ahora leyéndolo, justo en la parte de la portada del libro que se ve, aparece en la tercera fila, ajenos a ambos bandos. Claro, sobre la deserción se ha construido una idea de que quienes desertaban, bueno, eran apolíticos, que estaban las dos Españas, no habían estos representantes de la tercera España que fueron movilizados a la fuerza y por el hecho de ser movilizados a la fuerza no podían tener una ideología, cuando creo que esto es una visión muy matizable. Yo en el libro trato una serie de casos de deserción de requetés de la Primera División de Navarra, voluntarios del verano de 1936, fascistas de tomo y lomo, que desertan. ¿Eran individuos despolitizados? Bueno, hombre, yo creo que no. Yo creo que se pueden argumentar otra serie de razones y se pueden plantear otra serie de motivos para explicar la deserción. Entonces, claro, esa asunción mecánica que se ha hecho a veces entre deserción y despolitización, lo que no tiene en cuenta es la naturaleza de la guerra total y las múltiples formas de experimentar la guerra total. Y una idea fundamental, que la principal actitud de los soldados frente a la guerra es la evasión, la huida, la resistencia y el escape, y que la ideología no inmuniza contra eso. Una cosa es, en el caso del ejército rebelde, ser un fascista de tomo y lomo, y otra cosa es querer ir a pegar tiros al frente. Yo puedo ser un fascista y estar de acuerdo con la guerra, pero no quiero ir a pegar tiros al frente porque me van a matar. Cosa lógica, por otra parte, también. Entonces, el hecho de que uno esté ideologizado y politizado no hace que no vaya a desertar o no hace que el cansancio, que la preocupación por la familia, que el hastío, que la tensión psicológica no le afecte porque tiene la ideología como un escudo. Eso no funciona así. Pero en ocasiones se han construido visiones desde cierta historiografía o desde la historiografía que lo han planteado así, y yo creo que eso se puede matizar, y es algo que he intentado matizar en el libro. Una última idea muy rápida antes de pasar a las conclusiones. Dentro del libro me interesaba
vincular o entender o profundizar en el papel que tiene el frente, en el papel que tienen las conquistas de poblaciones y en el papel que tienen las ocupaciones en el proceso constructivo de la estructura de vigilancia, control y represión que, digamos, fue consustancial a la implantación de la dictadura franquista. Porque, como digo, se ha trabajado mucho sobre violencia, también sobre violencia en los frentes, pero sobre todo los trabajos que han hablado sobre la violencia en los frentes ha sido fundamental. Todos los trabajos sobre la represión en las retaguardias, eso sí, pero los trabajos que han hablado sobre la represión en los frentes sobre todo se han concentrado, más allá de estudios locales, se han concentrado sobre todo en el verano-otoño de 1936, fundamentalmente. En ese sentido, en el libro también hablo de otras cuestiones, la experiencia de la movilización como un ejercicio de encuadramiento, ¿no?, que lo planteábamos antes. Pero me interesa esta idea del papel que tiene el frente, la conquista de poblaciones y la ocupación en el proceso constructivo de la estructura represiva de vigilancia y control del franquismo, a partir de una serie de términos clave que me parecen importantes. Esa idea de aprendizaje, esa idea de perfeccionamiento y esa idea de ensayo y error. Porque, claro, ¿de qué forma podemos entender el proceso constructivo del entramado represivo del franquismo desde los frentes? ¿De qué forma podemos entender o qué aporta lo que pasa en los frentes al estudio de esa evolución del modelo del terror físico y masivo que se desarrolla en los primeros momentos de la guerra, la primera fase de la guerra, a ese otro modelo más burocrático, más clasificatorio, más informativo, eso que se ha denominado ese paso de las balas al expediente? Claro, yo creo que el frente en esto es un escenario clave, porque a partir de esas experiencias de conquista de poblaciones, esas experiencias de ocupación y sobre todo a partir de las experiencias de las grandes ocupaciones urbanas del año 1937, donde se conquista y ocupa Málaga, donde se conquista y ocupa Gijón, Bilbao, Santander, podemos entender esta cuestión. Y podemos entender una cuestión que yo he entrecomillado así, a falta de un término mejor, un proceso de ordenación de la violencia de los sublevados, de la violencia rebelde. Un proceso de ordenación que pone el foco o que trata de controlar aspectos que son fundamentales, como la requisa de bienes, como la incautación documental o como el modo en que se ocupa espacialmente una población, un territorio. Y aquí pongo un ejemplo de unas órdenes, unas instrucciones que publica o que firma Queipo de Llano en una fecha tan temprana como diciembre de 1936, que nos hace ver, o que es una de las primeras muestras de cómo se va produciendo este proceso de transformación de un modelo de violencia o de un modelo de terror masivo físico, directo, a un modelo mucho más burocrático, mucho más clasificatorio, mucho más informativo. En esas instrucciones de Queipo de Llano de diciembre de 1936, lo que habla o lo que ordena es que cuando se entre en una población se sectorialice. ¿Qué quiere decir eso? Se establezcan sectores para controlar. Eso es algo, por ejemplo, la ocupación de Barcelona sucede. Se establecen diferentes sectores al mando de diferentes autoridades militares. También establece que no todas las tropas entren al inicio. ¿Por qué? Porque eso genera una situación caótica y de descontrol. Eso genera, otra cosa de las que él comenta en sus instrucciones, destrozos en las viviendas, en los locales, en los lugares importantes, y eso genera una cuestión que es fundamental y que Queipo de Llano dice que se ha de tener sumo cuidado con ella, que genera pérdida de documentación. Si el régimen quiere legitimar su propia existencia, su propia insurrección, su propio alzamiento a partir de la documentación de la criminalidad republicana y quiere construir un fichero de información a partir del cual poder construir un modelo represivo duradero y un modelo represivo que tenga un alcance mucho mayor que la violencia directa, física, que el exterminio a partir de las balas, lo que necesita es la documentación, lo que necesita es la información, lo que necesita es poder procesar a cada individuo en el momento que sea necesario y que los individuos sepan que se tiene información sobre ellos y que se les puede procesar en el momento en el que el régimen lo considere, en función de su interés. Claro, ¿cuáles son las lógicas de este proceso de ordenación de la violencia? Pues son lógicas vinculadas no solo con esto que estamos hablando, es decir, con la construcción de un modelo represivo expansivo,
de mayor alcance, de larga duración y de dimensión totalizante a partir de la confección de ese fichero documental, sino que también tiene que ver con otras lógicas no solo vinculadas a la represión. Por ejemplo, el encuadramiento y el control político en la retaguardia. La violencia se ordena para evitar que haya más autoridades ejerciendo labores represivas, labores de requisa, labores de incautación, porque solo la autoridad militar central puede realizarlas. Y esto tiene que ver con la cuestión del control de las milicias a partir de finales de 1936. También, evidentemente, las lógicas de este proceso de ordenación de la violencia tienen que ver con una cuestión. El hecho de que haya una situación más estable en los frentes modifica la utilidad del terror y la violencia masiva en el frente. Con esto no quiero decir en ningún caso, lo dejo subrayado, que la transformación de las políticas de violencia en el frente suponga un descenso de los niveles represivos en la retaguardia. No significa eso. La ocupación de Cataluña creo que es un buen ejemplo en una fase tardía de la guerra, de que la violencia, la represión en las retaguardias alcanzó niveles muy elevados, porque ese era el objetivo de los rebeldes. Pero sí quiere decir que se modifica la utilidad del terror y la violencia masiva en los frentes. No se puede entrar a sangre y fuego en una población si lo que se quiere es incautar documentación para luego procesar a los responsables del Frente Popular, utilizando Frente Popular como ese concepto amplio. No se puede utilizar terror y violencia masiva si lo que se quiere es, en una situación de virtual triunfo militar, como por ejemplo cuando se ocupa Barcelona mismamente, finales de enero de 1939, si lo que se quiere es evitar resistencias innecesarias. Si lo que se entra es a sangre y fuego, eso genera resistencia y eso es contraproducente para la marcha de la guerra. Y también la lógica de este proceso tiene que ver con la legitimidad. Las políticas de terror masivo del verano-otoño de 1936 lo que hicieron es que entre las víctimas de ese terror masivo también hubiera partidarios de la insurrección. Y eso generó quejas entre las bases de esa insurrección y generó quejas por parte de las autoridades militares que se quisieron matizar o a las que se quiso poner fin. Y también la lógica de este proceso tiene que ver con la legitimidad desde un punto de vista de la imagen. No podemos construir nuestra legitimidad criminalizando la Segunda República si nosotros damos una imagen en el frente, vuelvo a repetir, de un grupo de soldados salvajes que entran, violan, saquean y masacran a todo el mundo. Al menos ese es el paradigma. Otra cosa es que luego se cumpliese sobre el terreno. Y en Cataluña hay varios ejemplos en uno u otro sentido, pero bueno, tampoco quería entrar más en esto. Simplemente, por acabar, como conclusión, es un poco lo que quiere plantear el libro. El libro lo que busca es plantear la necesidad de situar la guerra y el frente como espacios y ejes clave para comprender cuestiones que van mucho más allá de ese espacio de la guerra y de ese espacio del frente. Por ejemplo, la naturaleza y la función de la violencia golpista y franquista, como acabamos de explicar. O, por ejemplo, el proceso constructivo de la dictadura vinculado a esos apoyos sociales que mencionaba anteriormente. Un segundo elemento que creo que es importante es que quizá a estas alturas no sería necesario resaltarlo, pero que yo creo que sigue siendo necesario resaltarlo por varias cuestiones, que es resituar o plantear o comprender la Guerra Civil Española como un fenómeno histórico plenamente inserto en su época, también desde lo bélico. Porque es paradigmático en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, es paradigmático sobre los procesos de traslación, y en esto Albert sabe mucho, los procesos de traslación de la violencia colonial al continente europeo. Este debate que se ha establecido, ¿no?, entre el caso del genocidio alemán en Namibia y el Holocausto. Bueno, es que en el caso español la violencia colonial de masas de los años 20, 10 años después, está en el continente europeo. Los vínculos, también a partir de las trayectorias que hablábamos antes y de las estructuras, son mucho más claros y son mucho más directos. Y en eso España es un elemento paradigmático. También es paradigmático con lo que respecta a la vía de acceso al poder de un régimen fascista, si consideramos al franquismo un régimen fascista, que es mediante una guerra civil, que no se produce en ningún otro caso. Y también es paradigmático para los procesos de radicalización acumulativa de violencia de masas en los espacios bélicos que se trasladan o que se van desarrollando en la Europa de entreguerras, como por ejemplo esas campañas de bombardeo sistemático de las que hablábamos en el caso de los bombardeos aéreos. Y por último, una de las últimas conclusiones, que se me han ocurrido 3 porque no se me han ocurrido más, es resituar esa experiencia individual
la experiencia de los soldados, la experiencia de los individuos, la experiencia de quienes combatieron, en este caso en las trincheras, pero puede ser cualquier otro actor histórico, como eje de los análisis de la guerra civil de los frentes, porque nos permite ver los procesos históricos a partir de dinámicas o a partir de conceptos de forma mucho más clara, como son cuestiones vinculadas con la agencia, con la contingencia, con la complejidad y con las contradicciones que solo se observan bajando a ras de suelo. Y ahí, por ejemplo, el caso del artillero José Carrasco Canales creo que es revelador. Y cierro con una última historia que se menciona en una parte del libro, que también tiene que ver con la necesidad de resituar el análisis de la Guerra Civil Española a partir de la experiencia individual, que es la experiencia de un soldado de nombre, el apellido no me acuerdo, de nombre Anfiloquio, fácil de encontrar porque es un nombre poco habitual, que en un combate en el frente de Vizcaya en 1937, en la primavera de 1937, mientras avanza con su unidad, recibe un proyectil, le explota al lado un proyectil de artillería que le secciona un brazo. Entonces, según el informe que escribe su superior, este soldado, ante eso que le pasa, con el brazo que le queda, coge el brazo que ha perdido, grita arriba España, adelante San Marcial, que era el regimiento al que pertenecía, y eso evidentemente enardece a sus compañeros de armas que siguen avanzando, ¿no? Por lo que parece, el individuo está combatiendo durante unos cuantos minutos, lo cual parece poco plausible a tenor de que le han arrancado el brazo de cuajo, pero bueno, eso es lo que dice el informe, y cuando ya ve que la cosa pues más o menos va bien, se retira a la retaguardia y el informe dice que conforme va a la retaguardia va animando a los que van al frente diciendo venga, vamos, que estamos avanzando, etcétera, etcétera. Evidentemente le dan luego ya va al puesto de socorro y le curan y demás. Es un individuo al que le dan la Cruz Laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración militar y que le convierte no solo en parte de la aristocracia de la Nueva España, que eran los excombatientes, sino en uno de los elegidos de esa aristocracia porque tiene la laureada. Pues investigando sobre este individuo encontré una entrevista que le hacen a finales de los años 50, en el cual le preguntan sobre eso, ¿no? Le dicen, bueno, ¿y usted puede relatar estos hechos? Y él plantea y él dice, bueno, usted comprenda, la periodista, ¿no? Usted comprenda que esto es un episodio muy difícil, ¿no? Porque para mi familia yo nunca he hablado de esto, porque para mí es muy traumático y tal. Pero bueno, se ve que la periodista insistiendo consigue que hable. Y él dice, no, si es que yo al final no recuerdo nada desde que explota el obús hasta que estaba en el puesto de socorro. Entonces, claro, eso evidentemente es plausible, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado del shock y de la pérdida de memoria como consecuencia de una explosión o de un episodio traumático. Pero a mí me daba espacio para interpretar que también podía ser porque quizá él lo que ve es que se está instrumentalizando su memoria, su sufrimiento en el frente, en base a algo en lo que quizá ya no creía, o que quizá lo que él había dado por esa cruzada, en este caso un brazo, con todos los traumas que eso le suponía hasta el punto de no hablar con su familia de ello, no era o no ameritaba lo que había supuesto al final la consecuencia de esa guerra. Creo que el descenso a estas historias individuales lo que nos permite es ver esos elementos de complejidad, de contradicción, de paradoja, de cambio en las formas de experimentar, de narrar y de relacionarse con los hechos del pasado, y creo que es uno de los elementos que al menos he intentado que sea un aporte interesante a lo que hace este libro. Y nada, lo dejo aquí. Gracias. No, sí. Gràcies pel teu seminari. Alguna vegada hem parlat anteriorment. Jo destacaria 3 aspectes del teu llibre. Per una banda, dones veu al sense veu. Ha parlat del Carrasco, has parlat d'aquest últim exemple d'aquest militar, també hi ha el gallec Paz, i d'alguna manera serveixen per reconstruir la història no des de les fonts oficials. També en el teu llibre fa servir molt les dades judicials, que és una altra aportació historiogràfica molt important. I per lo que respecta a lo que és la guerra en si i a l'exèrcit, tu parles que és una guerra total, però
La guerra total és quan, per una banda, els soviètics aporten material i per altra els alemanys i els italians ho fan al bàndol rebel. Fins ara era un exèrcit basat amb les tropes mores, els regulars, a la legió, un exèrcit colonial i per tant no preparat per una guerra amb maquinària i armament modern. I un altre aspecte que tu també fas menció en el teu llibre és la masculinització de l'exèrcit. Es parla molt de les arengues que fan els militars, els caps militars, sobre el valor, l'èpica de les ferides, l'èpica de la mort, i que això els té que esperonar per donar-ho tot per la pàtria. Fem una a una o recollim o no? Fem una a una. Home, sí, vaig. T'ha fet 3 preguntes. Sí, no, bueno, jo no sé com és diguéssim, la dinàmica. Sí. Sobre l'última cosa que has dit de la masculinització de l'exèrcit, clar, això jo ho tenia apuntat, però és una de les parts que m'he estalviat per anar bé amb el tema del temps, però clar, per això a mi em dona una altra prova d'aquesta idea de la vinculació de l'exèrcit amb la ideologia. L'exèrcit és un agent ideologitzat o polititzat i és un agent de politització en el sentit de que, considerant tots aquests problemes que hi ha d'instrucció, d'armament, de logística, de subministres, tot el que hem parlat de forma molt ràpida, el recurs que s'utilitza és aquesta idea de la defensa a ultrança. S'ha de defensar una posició perquè, des d'un punt de vista pràctic, perquè no tenim els mitjans per poder organitzar la defensa d'una altra forma, i també perquè és un exercici de demostració ideològica sense considerar les, com dir-ho, sense considerar les implicacions, les lògiques militars, la ideologia i el model de masculinitat que nosaltres defensem el que ens obliga és a defensar aquesta posició fins a les últimes conseqüències. I això passa moltes vegades, en el sentit que hi ha una posició que està rodeada, que està copada, que ja no té cap sentit defensar des d'un punt de vista militar, però hi ha comandants que truquen a rereguarda i diuen mira, em puc retirar perquè, no ho diuen així, òbviament, però plantegen la possibilitat d'una retirada i els diuen no, tu has de defensar aquesta posició fins l'últim home i tens 2 opcions, o la laureada, que vol dir, donarem la laureada quan tothom esté mort, o el paredón, si tornes, fusilem. I jo crec que això també dona aquesta idea de la politització de l'exèrcit o del concepte polític que hi havia a darrere d'una cosa que tenia molta aplicació pràctica al que estava succeint als fronts. I després, respecte al que has dit de donar-li la veu al sense veu, clar, per mi, i ho he dit abans al començar la xarra, per mi una de les idees fonamentals era reescriure la meva tesi doctoral perquè havia treballat moltes fonts noves i una part d'aquestes fonts són aquestes que tu has dit, de les fonts judicials. Clar, aquestes fonts judicials obren una finestra superinteressant i que jo crec que no ha sigut massa treballada sistemàticament per moltes coses o per molts temes, com són la possibilitat d'entrar en contacte i tenir informació de realitats que d'altra vegada de les que no tenim gaire proves o moltes fonts. Per exemple, la idea de l'automutilació, que això no apareix en memòries escrites pels soldats o no apareix, salvo en alguna vegada molt puntual, en els informes interiors o interns de l'exèrcit. Com per exemple també el suïcidi. El suïcidi no apareix perquè és una realitat que no només va en contra de la disciplina i de la moral combativa, sinó també en contra d'aquesta idea de masculinitat que estàvem parlant. I això no apareix, però sí apareix, òbviament, perquè es fan
diguéssim, instrucció judicial per veure si aquest soldat s'ha suïcidat per A, per B, per C o què ha passat. O, per exemple, una cosa que jo em vaig trobar una vegada, ja ho vaig comentar a la presentació del llibre, perquè Toni també va estar, que vaig fer fa un parell de setmanes, una cosa que és tan idiota com que a l'exèrcit colpista hi havia homosexuals, que és una cosa que tu dius, bueno, clar, perquè a la societat de l'època hi havia homosexuals, però tu t'apropes a aquest objecte d'estudi i dius com l'homosexualitat no està entre les fonts, no apareix a les fonts que tu estàs treballant, bueno, no et fa el clic de dir, també hi havia homosexuals. I revisant documentació judicial, jo em vaig trobar casos de soldats que són encausats per tenir relacions homosexuals. Clar, i això són realitats d'aquests màrgenes del relat historiogràfic i que aquestes fonts judicials ens permeten poder apropar-nos a totes aquestes realitats. I jo sempre faig aquesta recomanació de que si algú té interès en estudiar la guerra, que els fons judicials que hi ha, per exemple, aquí a Drassanes, també hi ha una petita part a l'arxiu militar del Bruc, són fons fonamentals per poder apropar-nos o per poder fer aquesta història més social o sociocultural, si volem dir, de la guerra. Més preguntes? No voleu preguntar? Sí, després no us queixeu. Va, que després parlarem nosaltres. Algú més vol preguntar? Molt bé. 3 preguntes. Està bé? Sí. Molt ràpid. Has pogut esbrinar fins en quin moment aquest exèrcit poc preparat, en el moment zero, el 17 de juliol, poc preparat, poc rodat, s'aixeca d'una forma semblant, molt semblant, a les assonades, als pronunciaments, etc. Amb una idea que em sembla que és certa, o si més no, confirma-m'ho tu, d'anar a salvar la república, es converteix no a salvar la república, sinó es converteix a lluitar contra uns elements demonitzats i per tant aquesta càrrega ideològica que tu comentaves. Si això és cert o senzillament és també un tòpic que va corrent. M'he explicat bé? No. Josep, si et sembla, recollim les altres dues que contesti i llavors ja faré una petita perquè a 2:15, sí. La gent... Bueno, yo tengo simplemente un par de preguntas y la primera está relacionada con el tema de la tesis de la guerra lenta que comentabas y es que, bueno, siempre que lo típico que ves, yo qué sé, pones la televisión, ves la guerra civil en color, el documental o cualquier documental o fuente o información que puedas buscar, sea más académica o menos académica, sobre el tema de la guerra civil, siempre hay una cosa que me ha llamado la atención y que lo he escuchado muchas veces, que es que al final de la guerra civil siempre la República está aguantando todo lo que puede, esperando a que empiece la Segunda Guerra Mundial, porque saben que va a empezar la Segunda Guerra Mundial, a ver si los aliados intervienen o no intervienen. Y es algo que, bueno, yo al menos siempre lo he escuchado muchas veces. Y también quería saber un poco tu opinión sobre el tema de... Vale, está la teoría de la guerra lenta, de que Franco quería retrasar lo máximo posible la guerra, pero al mismo tiempo también se vende esta idea de que no, la República quiere aguantar lo máximo posible para que vengan los aliados. ¿Sabría, hipotéticamente, o sea, que, bueno, que... Es que no me sé si lo explico bien. Sí. O sea, no es, tendría Franco, por así decirlo, en la cabeza el miedo de decir, vale, ¿van a intervenir los aliados, por así decirlo? Esa es una pregunta. Y la otra está relacionada con algo que has comentado hacia el inicio, que es que, bueno, el tema de las fuentes que he utilizado y tal,
siempre que se tratan este tipo de mitos, de información, siempre se buscan estas fuentes, pero que, como tú bien comentabas, están hechas por gente que tiene cierta carga ideológica, que lucharon o pertenecieron a un bando, y que son relatos que comentabas, escritos, que se publican hacia el final, hacia el tardofranquismo, el final del franquismo, inicios de la transición de la democracia, pero que realmente se han seguido también manteniendo hoy en día, volviendo, por ejemplo, a lo que decía de típico documental de la guerra civil en color y el ejército republicano, qué mal está, el ejército nacional, o sea, el ejército sublevado, qué preparado, qué profesional. ¿Cómo es que, incluso a día de hoy, habiendo pasado más de 30 años, más de 40 años desde el final de la dictadura, cómo es que a día de hoy se siguen manteniendo o se siguen reproduciendo estos discursos que, como tú bien comentabas, realmente están hechos por personas que están posicionadas a un bando de este conflicto? Sí, si us sembla, recollim l'última, que contesti totes i després anem... Pots intervenir. Bé, només jo era molt breu, només volia demanar-te si podies una mica més profunditzar sobre aquesta diferència entre guerra i conflicte, que me supos que tirarà cap al tema de la guerra total, però no sé, m'ha deixat pensant el per què d'aquestes dues paraules i per què la diferència. Bueno, hòstia, quina última pregunta, tu. És complicada. Sí, o sigui, la meva decisió de no denominar guerra, jo crec que, clar, era simplement una forma de diferenciar entre el que està passant des del novembre del 36, des de, diguéssim, el fracàs de l'exèrcit colpista a Madrid i el que ha passat abans. Jo crec que abans és una situació que no hi hauria... Si la guerra hagués acabat al novembre del 36, o si el conflicte hagués acabat al novembre del 36, no hauria sigut una guerra formal perquè, per exemple, les línies del front no estaven prou definides, hi havia molta inestabilitat, la qüestió del control territorial no era fixa, òbviament sí que al final de l'octubre i tal sí que estava molt més desenvolupat això, però no era tan fixe com esperaríem d'una guerra i com es va succeir després. La irregularitat dels combatents era molt més marcada, les columnes de milicians, no hi havia un exèrcit popular de la República que es crea a meitat d'octubre de 1936, tampoc hi havia un exèrcit del nord i un exèrcit del sud com a tal perquè es creen a l'inici de l'octubre de 1936. En aquest sentit, jo el que volia era establir una diferència clara entre una primera fase molt més irregular, molt més inestable, molt més improvisada i el que després passa de que ja es comencen a mobilitzar aquestes quintes, ja es comença a construir un entramat logístic i una estructura logística clara per a sustentar amb els dos exèrcits. Bueno, la meva idea era aquesta. Òbviament, no he fet un desenvolupament teòric d'aquesta idea i l'hauria d'haver... O sigui, i és una cosa interessant per fer, si considerem la història de la Guerra Civil des de la perspectiva del que està passant als fronts, jo crec que una de les qüestions interessants seria entrar en aquestes fases de la guerra, com per exemple s'ha entrat en la consideració de la postguerra com un espai de continuació de la guerra, perquè hi havia una guerra irregular fins al 1952, més o menys. Jo crec que això són idees interessants, però un poc la meva idea era aquesta, establir aquesta diferència de que crec que no és el mateix si ho mirem des de la perspectiva dels fronts, diguéssim. És el que et puc dir més o menys ara. Sobre la pregunta anterior, sobre la última, ¿por qué una visión anticuada? O sea, ¿por qué se mantiene una visión anticuada de la guerra? ¿No? ¿Y por qué siguen siendo todavía referentes estos trabajos? Bueno, yo creo que es un poco por lo que comentaba antes, porque hay una minusvaloración
de la historia militar y se ha considerado que la historia de las batallas y la historia de los ejércitos no era importante, y en tanto en cuanto no era importante y no podía aportar nada, porque era una cuestión de contar tanques, contar aviones y contar fusiles, no era interesante revisitar estos trabajos. Y de hecho he puesto el ejemplo de Gabriel Cardona, que es un historiador muy solvente de la Guerra Civil Española, pero que no hace un trabajo de estudio sistemático de la documentación, como si yo intento hacer en este libro, como si han hecho otros autores, pues David Alegre, pues Francisco Leira, James Matthews y otros, ¿no? Ahí sí que se hace un trabajo sistemático con las fuentes. No se coge lo que plantea Martínez Bande o Saras Larrazábal y se extrapola. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en la historiografía española no se ha considerado la historia militar, no se ha considerado lo que pasa en los frentes y en el campo de batalla como algo de relevancia, sino como un mero elemento contextual que es importante para decir que el ejército golpista gana, pero no como algo que verdaderamente pueda aportar a cuestiones interesantes. Y yo creo que es precisamente lo que se está haciendo en los últimos años. Entonces, claro, también el proceso de recepción de las ideas de la historiografía y más de cuestiones como estas, que tampoco es que sea un gran consenso historiográfico, tarda mucho y hace que, pues bueno, que la tesis de la guerra lenta aparezca en la película de Amenábar, por ejemplo, ¿no? Lo que me lleva a la cuestión de la tesis de la guerra lenta. ¿Franco tenía miedo a esta intervención internacional? Evidentemente, claro, el objetivo de la República, ¿no? de la estrategia de Negrín, era, o al menos siempre se ha dicho, ¿no? Tampoco sé yo soy experto en la República ni en la estrategia republicana, pero bueno, siempre se ha dicho que, y tiene la lógica, ¿no? que uno de los elementos fundamentales de la estrategia de Negrín era esperar al estallido de la Segunda Guerra Mundial para conseguir enlazar eso con lo que estaba pasando en España. Claro, es que la tesis de la guerra lenta precisamente lo que plantea, si lo llevamos un poco al paroxismo, lo que plantea es la idea de Franco como una especie de visionario, ¿no? Porque dice, no solo acabo la guerra lo suficientemente tarde como para haberme consolidado en el poder y haber exterminado, sino lo acabo justo antes, 4 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente eso estaba sobre el papel, pero no se sabía si iba a empezar en septiembre, si iba a empezar en el momento. Y de hecho Ángel Viñas, que plantea esta idea, Ángel Viñas descarta él mismo, porque siempre estaba esta idea, ¿no? de que si se avanzaba sobre Barcelona en abril de 1938, Francia iba a intervenir. Y estaba la amenaza de la intervención militar francesa, pero Ángel Viñas lo descarta en sus libros. Entonces, joder, si no había la amenaza de una intervención militar, ¿cuál era el problema, no? Y en ese caso, Franco, claro que tenía, supongo, evidentemente. Es que además, de hecho, en uno de los informes que pongo aquí, que es esta pequeña fuente, en el cual en febrero de 1939, ya ocupada Girona, ya ocupada Barcelona, el ejército golpista, hay un cuerpo de ejército, el cuerpo de ejército de Navarra, que dice, tenemos 30 bajas de un total de 20.000 hombres y no podemos avanzar, hay mucha resistencia, 30 de 20.000. Lo que aparece en las órdenes de operaciones de la ofensiva de Cataluña es acontecimientos internacionales, más o menos de forma telegráfica, acontecimientos internacionales obligan a acelerar la terminación de la guerra. Evidentemente está dentro de esos planes. Por eso digo que la idea de la guerra lenta no tiene ningún sentido, ni siquiera a partir de lo que dicen los propios militares rebeldes sobre cuándo hay que terminar la guerra. I per últim, molt ràpidament, clar, la idea amb això que has comentat, la idea seria quina idea de república estem parlant. O sigui, que la idea era levantar-se per acabar con una revolució que ja s'havia consumat, no només des del triomfo electoral del Front Popular al febrer de 1936, sinó ja des del mateix adveniment de la República a l'abril de 1931, això ja era una revolució consumada. La idea no era, no era una dicotomia entre república i aquest enemic demonitzat. La idea era acabar con l'enemic demonitzat. Hi havia diguéssim, generals a dins del band colpista, com Queipo de Llano, no? que es van levantar en favor de la República i per defensar la República, però una idea de la República que era clarament autoritària, clarament autocràtica, com podia ser la República o com podia ser el model autocràtic d'Adolfus en Àustria, per exemple, no? O una república feixista com podia ser l'Alemanya nazi. No? En aquest sentit, òbviament després, per tratar de
consolidar el conglomerat golpista sí que es fa adopció dels símbols monàrquicos i ja sí que aquesta idea va evolucionant. Però la idea és que la idea de república que podien tenir, per exemple, a Seda, que té intentones colpistes al 1934 o 35, era una república clarament autocràtica en aquest sentit, i aquest sí que està al principi, després sí que evoluciona. No sé si més o menys... Bé, Josep, si et sembla, són 2 quarts tocats de 6, em sembla que l'hora prevista per acabar eren 2:45. Jo havia apuntat moltes coses, si us sembla, jo faig 2 pinzellades molt ràpides i podem donar per acabat l'acte, ho dic perquè crec que és prudent que ens aixequem tots a l'hora i que no vagi desfilant, diguem-ne, les persones d'un amunt. Jo havia apuntat diverses coses, jo només voldria dir, diguem-ne, 2 pinzellades de 2 coses que a mi em van agradar molt del llibre i ara, quan anava prenent notes, i una és que el llibre té la virtut, i em sembla que és una gran virtut, de que fins i tot quan qüestiona algunes d'aquestes grans narratives, ho fa amb una quantitat d'evidències tal que les mateixes evidències plantegen noves preguntes i conviden a tornar a pensar, diguem-ne, aquelles velles narratives a la llum de les noves evidències. Poso un exemple, n'havia apuntat diversos. El llibre deixa molt clar que la idea d'una guerra colonial a partir de novembre del 36 no té gaire sentit o cap sentit, ell ho ha explicat molt bé, guerra de posicions, 2 exèrcits en una situació de relativa paritat tècnica, tecnològica i militar, però el llibre també mostra com en aquesta situació, en el cas de l'exèrcit rebel, i no sé, en el cas, la capacitat que tenen els comandaments mitjans d'enviar a la mort els seus homes, i penso, per exemple, en els regulars marroquins, és enorme. És a dir, hi ha un subcapítol magnífic sobre aquella massacre tranquil·la, ara no recordo a on, que és una bandera de regulars que els envien literalment a una mort segura. Em sembla que moren el 70%, és a dir, en una guerra de posicions, els comandaments de l'exèrcit rebel envien els marroquins a morir. Clar, això a mi em feia pensar en tota una nova literatura bastant recent sobre com els exèrcits imperials europeus a finals del XIX i el XX sacrifiquen sobretot les tropes auxiliars, els Ashkari, en moltes d'aquestes guerres, és a dir, com el preu, el valor que té la vida dels soldats i particularment la vida dels auxiliars, en aquest cas de procedència africana, és zero. O, per exemple, la qüestió de la violència preventiva, que tu has explicat molt bé, com tot això lliga amb una nova literatura, en el cas de les guerres colonials, sobre l'anomenat efecte moral. És a dir, hi ha un càlcul, hi ha una decisió que és tàctica, militar de curt termini, però hi ha un pensament estratègic que va més enllà del que és, per dir-ho així, la tàctica militar sobre el territori. Llavors, tot això, aquest tipus d'evidències, jo crec que en el llibre, que repeteixo, és una feinada enorme a l'arxiu, perquè de casos com aquest, Antiloquio, has dit? Anfiloquio, n'hi ha desenes. I una segona qüestió, que ell l'ha comentat, però jo la vull subratllar. El llibre mostra molt bé, i aquesta és una feina que pels historiadors és enormement complicada, la dificultat d'interrogar les grans narratives fundacionals del franquisme, la guerra com a partera de la Nova Espanya i, per tant, el sacrifici dels combatents, és a dir, dels excombatents, aquesta aristocràcia. Què fa el Miguel? El Miguel intenta rescatar la percepció que tenen els mateixos excombatents de quin ha estat el preu d'aquesta glòria. Per això el títol és Cruzada sin Glòria. I hi ha un epíleg magnífic al llibre, que ara no recordo el títol, que és alguna cosa així com El precio de la victòria. I aquest exemple que ens has posat al final, aquesta memòria del 73, l'altre cas, el de l'Antiloquio, és a dir, aquests que no volen recordar o que anys després es neguen, diguem-ne, a utilitzar políticament o a ser utilitzats políticament i que, per tant, el trauma és més fort que la narrativa franquista. Aleshores, clar, lo interessant, i ell ho ha dit, és que en aquest context la ideologia o l'adaptació ideològica és sobretot supervivència.
és capacitat d'adaptar-se als horrors de la guerra, i per això insisteixo que és difícil en 45 minuts mostrar tot el detall dels casos que ell tracta. És a dir, com la distància que hi ha entre la narrativa franquista i l'experiència que tenen els excombatents, que són guanyadors derrotats. No sé si ho dic, en alguns casos, guanyadors derrotats. Sí, de fet, aquesta explicació del perquè del títol del llibre i aquesta idea dels Cruzados sin Gloria m'ha portat ja bastants crítiques. T'ho anava a preguntar. Crítiques, perquè la gent diu, no, però... Van guanyar la guerra, sí, van guanyar la guerra. Clar, i és veritat, o sigui, al final, jo en cap moment estic negant que aquests van a ser els guanyadors de la guerra i, òbviament, si fem una comparació amb els excombatents republicans, òbviament la comparació no té gaire sentit perquè bueno, els altres, a més, van ser els perdedors amb tot el que jo comportava en una societat, sobretot de la postguerra, com la societat franquista, no? Però el que m'interessava era precisament aquestes històries individuals que, de fet, el títol original del llibre era el precio, jo volia que fos el precio de la victòria, però l'editor va dir que sonava com una història econòmica de la Guerra Civil, llavors ho van canviar aquesta idea dels Cruzados sin Gloria. Però la idea era una mica aquesta, la idea era tractar de fer convivir en la mateixa... Sí, en els mateixos individus, aquesta idea de són cruzados, que a més està escollit en el sentit de que la cruzada és una narrativa, no és una realitat. És la narrativa de que ells són els croats de la Nova Espanya, però al mateix temps no van tenir cap glòria perquè van ser enviats a la mort, com tu has dit, no? Van ser massacrats, van ser utilitzats per aprendre a fer la guerra moderna i van ser absolutament instrumentalitzats en carnisseries sense sentit. Bueno, sense sentit no, que tenien tot el sentit, òbviament, però la seva vida no era important pese a que ells van ser aquesta aristocràcia. I l'exemple que dius de l'epílog del llibre, el que plantea són una queixa d'un legionari que va perdre una cama al front d'Astúries a l'octubre de 1836 i ell va enviar una carta a Franco demanant que com que havia perdut una cama i ja no podia combatir, volia ser tanquista a la bandera de tanques de la Legió. I Franco li va dir, sí, pa'lante, per la seva implicació, tal, no sé què. Es veu que ningú li va fer cas i al maig de 1939 a Santiago de Compostela, quan Franco va anar a fer no sé què allà, aquest home va aparèixer, li va donar una carta a Franco a la porta, crec, de la catedral de Santiago de Compostela, on li demanava que, clar, que ara ja la bandera de tanques ja no li interessava perquè la guerra havia acabat, que volia ser instructor. I li van dir un altre cop que no, que ningú li va fer cas. I és molt interessant perquè no altra persona que Millán Astray, el mutilat per excel·lència del franquisme, va acabar enviant una carta dient aquest home és un pesat, m'ha fet gastar moltes trucades i moltes cartes, hauria de conformar-se con el que té, que és bàsicament ser un veterano de la croada i amb això ja seria suficient. O sigui, tota aquesta promesa de sereu ben tractats i tal, era només retòrica, no? I per això aquesta idea dels Cruzados sin Gloria. Bueno, és una mena d'explicació així molt sintètica, però era un poc la idea del llibre, però m'ha portat molts problemes i la gent no li acaba d'agradar, he de dir. Em sembla que a nosaltres ens ha agradat el que li devia dir el que devia pensar el Millán Astray, que havia d'estar content perquè havia sobreviscut a la creuada, una creuada en què part dels creuats havien estat tropes rifenyes, per tant musulmans, i ho explicaven dient que, clar, és que eren los pueblos con libros, és a dir, els catòlics i els musulmans contra els ateus. Tots els grans llibres deixen preguntes, sens dubte ens quedarien moltes preguntes, perquè, esclar, també es podria explicar per què Franco fa el que fa a Guadalajara, per què Mussolini, que està trucant-lo cada dia i li està dient accelera la guerra, accelera la guerra, accelera la guerra,
clar, des de Roma les coses es devien veure molt diferents, però clar, Guadalajara no s'explica si Franco no deixa les seves tropes quietes, vull dir, que és una gran victòria republicana. Per tant, és un llibre molt interessant. També s'ha estat explicant que molt bé, la guerra no ve d'Àfrica, però Déu-n'hi-do el que ve d'Àfrica, perquè de fet la formació de Milana Streit i de Franco és africana i el que ara ens deien de la guerra colonial té un element clarament africà. Tots els grans llibres ens deixen preguntes, el que no hi ha dubte és que si us interessa i voleu fer el treball sobre això, doncs el podeu llegir, podeu desenvolupar les vostres pròpies conclusions i només ens queda una cosa, per mi agrair als que us heu quedat fins a la fi de l'acte, perquè em sembla que això ha estat tan interessant com l'explicació que ha fet del seu llibre, però per mi mancaria una cosa que és un aplaudiment pel Miquel Alonso, que ja